Hoy tenemos el final de la discusión que empezamos la clase pasada y si nos da el tiempo vamos a avanzar, porque no nos queda tanto de esa discusión, pero hay un par de asuntos muy importantes. Y si nos da tiempo, una discusión, la que se viene, es el doble de compleja que la que vimos hasta acá. Pero como dije al comienzo de la clase pasada, o la anterior, ya no recuerdo, esta es la carne de la cosa. Esto es el estudio propiamente dicho. Esto es como quien diría un rompecocos, para rompernos un poco la cabeza y realmente pensar y entender la estructura y arquitectura de la Toira. Para meternos en tema, honestamente no quiero hacer toda la discusión de la clase pasada de vuelta, porque nos va a llevar toda una clase y sería solamente repetir la clase pasada. Así que me parece que no tiene sentido. Lo que sí voy a hacer es, Bekitsur, en resumen, poner algunas posiciones y psukim y versículos en lugar y avanzar. No nos queda mucho para discutir de la discusión de la clase pasada. Vamos al resumen. Tenemos tres Jajomim, tres sabios discutiendo, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Yitzchok, sobre si una persona que tiene una pena de Kares, que es recortado, recibe también Malkus, latigazos, si fue advertido latigazos. Rabbi Ishmael dice que sí, e incluso pena de muerte también recibe latigazos, es la opinión de Rabbi Ishmael, que ahora no estamos discutiendo eso, ya clases anteriores. Rabbi Akiva dice que también recibe, igual que Rabbi Ishmael en este sentido, recibe latigazos si fue advertido, a pesar de que la verdadera pena, digamos, era Kares, era ser recortado, y discuten con Rabbi Ishmael sobre la pena de muerte, que no recibe latigazos en pena de muerte, esa es otra discusión. Rabbi Yitzchok, que esto es en sí lo que estamos discutiendo, dice que no, señor, solamente recibe Kares, no recibe latigazos, incluso si le advirtieron latigazos no los va a recibir. Esto es lo que dice Rabbi Yitzchok, habiendo discutido en toda la página anterior, Yud Gimel Amud Beis, o sea 13b, la opinión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, en esta página Yud Dalet Amud Aleph 14a, la Gemara discute Rabbi Yitzchok. Y nosotros estamos casi hacia el final de la discusión. ¿Qué quiere decir discusión? En este contexto, discusión quiere decir de dónde aprende Rabbi Yitzchok lo que él dice, su opinión, en contraposición a lo que, por lo menos en este aspecto, en común tienen Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, que en el caso de Kares recibe latigazos también. En esto están de acuerdo. Entonces, asume la Gemara que lo aprenden del mismo lugar. Por eso están de acuerdo. Y por eso la Gemara en todo momento los llama Rabbanan, nuestros sabios. Rabbanan, que en este caso son Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael. Contra, por así decir, Rabbi Yitzchok. Bien. Entonces la Gemara fue y volvió, trajo varios psukim, varios versículos de donde aprende cada uno sus ideas. De Kitsur Nimbras. Súper resumido. Rabbi Yitzchok, antes del resumen, teníamos dos psukim, dos versículos, uno en Parshas Ahar y Mois y otro en Parshas Kedoshim. El versículo de Parshas Ahar y Mois, 18, Vayikra, 18:10, el versículo es una azara, una advertencia. Dije mal. 18:9, una advertencia. El versículo dice, la desnudez de tu hermana, dice una sola vez hermana. Hija de tu padre o hija de tu madre, hay una O en el medio, lo hice galar bazar, no podés tener relaciones con ella, la prohibición. Y en Parshas Kedoshim, el pasuk Perek Chov, perdón, el capítulo 20 y el versículo es 17, dice, y un hombre cuando tome a su hermana, una vez la palabra hermana, después dice, hija de su padre o hija de su madre, y vea su desnudez, etc., esto es desagradable, va a recibir Kares frente a todas las personas, y después repite, la desnudez de su hermana reveló, y va a cargar con su pecado, con su castigo, etc. Entonces, básicamente dice dos veces la palabra hermana. En la primera vez no identifica exactamente qué tipo de hermana, si es hermana, hija de tu papá, o hija de tu mamá, o las dos cosas, no dice. Y la segunda vez tampoco dice, simplemente dice hermana. En el medio dice hija de tu papá o hija de tu mamá. Quiere decir que puede ser una o la otra, no necesariamente las dos juntas, hija de tu mamá y tu papá, tu hermana total, completa, digamos. Bien, dados estos dos psukim,
discuten Rabbanan, que de vuelta son Rabbi Akiva y Rabbi Shmuel, con Rabbi Yitzchok sobre qué se aprende de estos versículos. Rabbi Yitzchok dice que de este versículo de Ahara y Mois, del segundo que acabamos de leer, se aprende que recibe específicamente el castigo de Kares y no Malchus. Y Rabbanan usan este versículo para otra cosa. Primero, la Gemore, quiero hacerlo lo más rápido posible. Primero, la Gemore quiso asumir que Rabbanan utilizaban este versículo para dividir y repartir, que así como se recibe Kares para un individuo, se recibe Kares para cada una de las relaciones prohibidas. Esto es lo que Rabbanan quisieron decir. Y la Gemore dice que de ninguna manera no es así, porque eso se aprende de otro lado. Y Rabbi Yitzchak lo aprende de otro lado, y Rabbanan también lo aprenden de otro lado. ¿De dónde se aprende? De la mujer Nida. La Torah dice la palabra Isha, una mujer Nida. Podría haber dicho directamente Nida. ¿Quiénes van a tener menstruación? ¿Los hombres? Estamos hablando de mujer. Entonces, ¿por qué agrega la palabra Isha? Porque identifica cada individuo. Bien, de ahí se aprende que por cada uno de estos individuos se recibe Kares. Entonces, el Talmud termina diciendo que este versículo que nosotros leímos, el segundo de Parshas Kedoshim, para Rabbanan enseña el caso este extraño de la mujer que es la hermana del pecador, digamos, del hombre pecador, es su hermana, hermana de su papá y hermana de su mamá. Esta mujer extraña. Bien, eso se aprende de este versículo de Parshas Ahara y Mois. Y el Talmud pregunta, ¿y Rabbi Yitzchak de dónde lo aprende? Primero quiso asumir un Kal Vachomer, que no lo voy a explicar ahora porque incluso el Talmud mismo lo rechazó. Así que para qué vamos a volvernos locos, está todo en la clase pasada. Se aprende de que el versículo en Parshas Kedoshim dice 2 veces la palabra Ahoisoi, como ya expliqué, de la segunda vez que dice Ahoisoi, su hermana, que esto incluye este caso extraño, que es su hermana, hermana de su papá y hermana de su mamá, recibe 3 castigos. Pregunta entonces el Talmud, ¿y Rabbanan qué hacen con este versículo de la segunda vez que aparece la palabra Ahoisoi? No, dije mal, perdón. No, dije bien. Leída, Gename, Ivada y Capatán Prefo, bueno, no, también no es Ahoisoi de Seifa. Ahoisoi la manda de Jaiba, Ahoisoi más bien, Ras Imo, y la Mashina más y Melati. Ok, estamos bien. Sí, dije bien. Y Rabbi Yitzchak que aprende de este versículo del final, la segunda vez que aparece la palabra Ahoisoi, para enseñarte que tu hermana completa, hija de tu papá y tu mamá, recibís Kares también, a pesar de que no está escrito. Pero dice Ahoisoi general, tu hermana, entonces se aplica también. Y esto viene a enseñarte, esto lo expliqué ampliamente en la clase pasada, no se puede aplicar un castigo de un Kal Vachomer, sino que tiene que haber una palabra específica donde uno aprende ese castigo. Ok, entonces ahora miramos a Rabbanan. ¿Qué hacen con esa palabra? Perdón, ¿de dónde aprenden Enoi Nashim Minadim? O dicho de otra manera, ¿de dónde aprenden la prohibición de tener relaciones con tu hermana completa? Entonces el Talmud responde, Gamar Oynesh Miazara. Quiero decirlo al revés, ese es el único problema. Dije al revés, por eso. Quiero decir de vuelta. Vamos a decirlo bien. Rabbi Yitzchak aprende que no podés tener relaciones con esta mujer extraña, tu hermana de tu papá y hermana de tu mamá, de Ahoisoi de Seifa. De la segunda palabra, Ahoisoi, tu hermana, en el versículo del Parshas Kedoshim. Y Rabbanan utilizan ese versículo para aprender, yo lo dije al revés, Rabbanan utilizan ese versículo para aprender que sos castigado con Kares cuando tenés relaciones con tu hermana completa, hija de tu papá y tu mamá. Y ahora Rabbi Yitzchak, ¿de dónde aprende esto? Que no podés tener relaciones con tu hermana completa y recibís Kares. Si querés, el Talmud da dos versiones. Antes lo dije mal, ahora lo dije bien. Si querés, es re confuso. Si querés, Gamar Oynesh Miazara, el castigo se aprende de la advertencia. Y si querés, de Ahoisoi Mereisha,
La primera palabra ajoiso, la primera vez que aparece la palabra ajoiso. Esto lo explicamos, hasta acá llegamos la clase pasada. Ahora empezamos con esta clase. Una vez que Rabbi Yitzhak utiliza la palabra, la primera vez que aparece la palabra ajoiso en Parshas Kedoshim, la primera vez que aparece la palabra tu hermana o su hermana, lo utilizan Rabbi Yitzhak para enseñarte que no podés tener relaciones y sos castigado con tu hermana completa. ¿Qué hace Rabbanan con ese versículo? ¿Qué hace Rabbanan con ese versículo? Pues acá, hasta aquí llegamos a la clase pasada. Ahora empezamos, estamos Yud Dalet Amud Beis, 14b, arriba de todo. Ve'idach, que en este caso es Rabbanan. ¿Qué hacen con Ajoiso y Dereisha? La primera vez que aparece en Parshas Kedoshim la palabra Ajoiso, su hermana. La vez pasada yo lo leí, pero no lo expliqué a propósito. Este versículo lo utilizan, va a sonar terrible lo que voy a decir ahora, patience, paciencia. Ese versículo lo utilizan para repartir, o sea, para indicar que tenés un castigo en cada uno de los casos, de que Mefatem Isach. Mefatem significa Shemen HaMishcha, el aceite de unción, que lo hizo Moshe Rabbeinu y nunca más se hizo y estaba escondido junto con el Aarón y un montón de otras cosas, el aceite de unción. Hay una prohibición de la Toira y el castigo es Malkus, latigazos, para quien prepara ese aceite de unción, que tenía una serie de componentes que están en la Toira, qué sé yo, quien prepara, usted sabe si no me equivoco, no importa. Quien prepara ese aceite de unción tiene Malkus, y quien se unge con ese aceite de unción tiene Malkus, aunque no lo haya preparado. Ahora bien, el Pasuk, Rashi lo trae, el versículo junta estas dos acciones. El versículo dice: Al besar Adam lo Isach, este aceite no ha de ser ungido en la carne, entre comillas, la piel de ninguna persona, y no van a preparar en la misma cantidad de componentes y la misma forma este aceite, no se puede hacer más. La Torá lo dice los dos juntos y aplica un cares, una prohibición de ser recortado, a los dos juntos. ¿Cómo sabes que tenés una prohibición para uno y una prohibición para el otro? Por ejemplo, si la persona lo hizo sin querer, trae un korban, una ofrenda. ¿Cuántos korbanes traes? ¿Uno o dos? Es un versículo. Sí, pero lo repartimos. Como la Torá dice en otro paso, Ish asher irkach kamoyu, una persona que prepare como este aceite, el aceite de unción, vasher iten mimenu, y que ponga en su carne, va a recibir cares. Entonces, de vuelta, los pone juntos, uno y el otro, cares. Suena como que tenés que hacer las dos cosas y recibís una prohibición. ¿Cómo sabemos, y esto es lo que usan Rabbanan, cómo sabemos que en realidad son dos prohibiciones y que recibe dos veces cares? No se puede recibir, pero dos korbanos tendría que traer dos ofrendas. Si lo hizo sin querer y no es una sola ofrenda sino dos ofrendas, Ajoy soy de Reisha. Está escrito la palabra Ajoy soy dos veces en este versículo y la primera vez lo usamos para esto. La pregunta obvia es: ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. En un lugar estamos hablando de no tener relaciones con la hermana, y estamos discutiendo, digamos, entre comillas, qué tipo de hermana es y cómo es y qué sé cuánto, y en otro lugar estamos hablando de Shemen HaMishcha, aceite de unción, que no tienen nada, cero relación con esto. Es verdad, místicamente hablando, todas las mitzvot están relacionadas, e incluso talmúdicamente hablando. Hoy se ve mitzvah, pater ve mitzvah, una persona que está ocupada de hacer una mitzvah está exento de hacer otra, porque esencialmente están conectadas. Muy lindo. Pero vamos al pshat, a la cosa simple, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo aprendés de un versículo que está hablando de la hermana, de no tener relaciones con la hermana, a que acá en Mefat, en Misaj, si preparás el aceite o te ungís con ese aceite de unción original, recibís dos cares o dos korbanos, lo que sea? Y la idea es la siguiente, y esto va a aparecer más adelante en la Gemore, es súper común. La lógica es, si no sirve, esto va a aparecer en la próxima página, es bastante complejo, pero esto estoy llevando. Y ahora voy a algún tipo de asvara, de explicación. Si no sirve para aquí, si no tiene ninguna utilidad en el lugar en donde está escrito, es porque en realidad tiene utilidad en otro lugar.
No es que es inútil. Hace poco hablamos de esto también, ¿no? Hay palabras inútiles. Con la clase que dieron ahí en casa. No es que es inútil. Tiene una razón de ser. ¿Por qué? Hay que buscarle cuál es, o hay que saber cuál es, o hay que tener cabala, tradición sobre cuál es la utilidad de esta cuestión. Pero la utilidad la tiene. Y acá la explicación es la siguiente, la lógica, digamos, es la siguiente. Esta palabra ajoisoy está, por así decir, identificando un individuo en particular y diciéndonos, por este individuo hay cares. Y al estar en un versículo en donde se identifican en realidad tres individuos, tu hermana completa, hija de tu papá y mamá, hija de tu papá pero no tu mamá, hija de tu mamá pero no tu papá, que son tus hermanas, digamos, una completa y dos media hermanas. Son tres personas, pero están siendo identificadas con un solo pasuk. Y de aquí, con este pasuk, aprendemos que en realidad hay un malcus, un latigazo para cada una de ellas, no para Rabbi Yitzhak, quiero decir, si fue advertido el latigazo, si para Rabbi Akiva, o una prohibición, digamos, con cada una de ellas. Entonces podemos tomar esa idea, no la palabra Joyser, porque no tiene nada que ver la hermana con el aceite de unción, la idea de repartir prohibiciones en un mismo versículo para diferentes, entre comillas, individuos. En este caso no son individuos, sino que son acciones: ungirse y preparar el aceite. Esa misma idea la trasladamos a este otro versículo y decimos, ok, hay lejalek, dividimos. El que se unge y además se preparó este aceite y lo hizo sin querer, trae dos corbanos, dos ofrendas, y no una sola. ¿Estamos? Ahora, si tiene dos caret, en realidad sí, no, porque él tiene que hacer teshuvá por los dos. Por cada uno de ellos, sí señor. Ahí tenés la nafkamina, se llama, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Es una clásica expresión talmúdica, my nafkamina. ¿Y qué diferencia hay? Todo lo mismo. La traducción literal de la frase es nafka es lo que sale, mina es de ella. ¿Y qué sale de acá? Pero en realidad lo que significa es, no literal, sino el contenido es, ¿qué diferencia hay entre una lógica y la otra? Correcto, si vos tenés dos cares, tenés que hacer chuva por dos cosas diferentes, no por una sola. ¿Sí? Entonces, volviendo, Rabbi Yitzchok utilizaba el versículo Ajoisoy de Reisha, la primera palabra Ajoisoy en el versículo en Parshas Zachar Mois, para enseñarte que recibís cares por tener relaciones con tu hermana, hija de tu papá y tu mamá. Es el Rabbi Yitzchok. ¿Qué hacen Rabbanan con este versículo? Reparten cares y corbanos y ofrendas al respecto del Shemen HaMishkan, del aceite de unción. Automáticamente miramos a Rabbi Yitzchak, obviamente, como ya venimos haciendo hace rato. ¿De dónde saca esta división Rabbi Yitzchak? Y Veidach, Rabbi Yitzchak, saber que Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Yeshaya. Él tiene la opinión de Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yeshaya. De Amar Rabbi Elazar en Amar Rabbi Yeshaya, dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Yeshaya. Una frase muy interesante. Kol makim, shata moitze shnei lavim lekares echad, halukin en le korban. Todo lugar, como por ejemplo el aceite de unción, donde vos encontrás dos prohibiciones: no prepares el aceite, y en el mismo versículo dice, no te unjas con ese aceite, y hay un solo cares, la Torah habla solamente de un castigo, entre comillas, sabemos por tradición que están repartidos, divididos estas dos prohibiciones para korban. Tenés que tener dos korbanes. Es una tradición, lo sabemos. Esta es una opción. Entonces no necesita Rabbi Yitzchok, Ajoiso y de Reisha, la primera palabra Ajoiso, ni ningún otro versículo para probar esto. Ya está, es una cabala, es una tradición donde hay este tipo de estructura, dos prohibiciones, un cares, están repartidos. Veiba y Seima, y si querés te digo otro lugar, no este versículo, de otro versículo, Me veish asher ishka ves isha dava. La Torah dice al respecto de una mujer nida, que está menstruando, un hombre cuando se acueste con una mujer, dava literalmente es como triste, pero significa que está menstruando en ese mismo momento, y como la Torah identifica específicamente a esta mujer,
de ahí aprende Rabbi Yitzhak, mejor dicho, de ahí aprende Rabbi Yitzhak, porque es un paso que está de más, una parte del paso que está de más, de ahí aprende Rabbi Yitzhak que en Mefaten Isaac, cuando estamos hablando de una prohibición de Mefaten es preparar el aceite y ungirse con el aceite, están separados. De ahí lo aprende. ¿Por qué? Porque identifica a la mujer, a pesar de que está dentro de todas las otras prohibiciones de Kares, la Torah identifica esta, la mujer nida. Entonces también identificamos uno de entre todos los otros, significa que se aplica a cada individuo. Y llevando esta lógica a Sach y Mefatem, al que se unge y al que prepara el aceite, a pesar de que están en un mismo versículo, están separados. Veidach, entonces trajiste un versículo, ¿qué hace Rabbanan con ese versículo? Una vez que vos trajiste el anterior, es interesante, la Gemara no dijo nada. Cuando vos trajiste una Kabbalah, una tradición, no Kabbalah como mística, tradición de Rabbanan no dice nada, ok, vos tenés tradición, más alto, yo no tengo tradición, no lo recibí, pero vos trajiste un versículo, ¿y qué hacen los otros con este versículo? Y Veidach, ¿qué hace Rabbanan con este versículo? Este versículo lo necesitan para algo que dijo Rabbi Yohanan. De Amar Rabbi Yohanan, porque dijo Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, Minayin she'eina isha tmeya, ad sheyetze matve derech herbasa. ¿Cómo sabes que una mujer no está impura con su menstruación hasta que salga la menstruación a través de su desnudez, a través del órgano, digamos, de la vagina, lo que sea? Por ahí tiene que salir. ¿Por qué? ¿Por dónde podría salir la sangre? No, le hacen una cesárea y sale sangre por la cesárea. ¿Está impura? No estoy hablando de un nacimiento, es una discusión, pero no viene al caso. Una mujer que no menstruó por la vagina, menstruó por un agujerito, una incisión, ¿cómo se dice? Fístula. Una fístula en la panza y menstruó por ahí. ¿Está impura? No. De vuelta, todo esto es teórico, no estamos hablando de algo práctico, nadie haga agujeros en ningún lado, por favor, es algo teórico. El punto es, ¿cómo sabes que la impureza realmente es cuando menstrua por ahí y no por otro lugar? Sheneemar, porque está escrito, Veish asher ishkav es isha dava, cuando un hombre se acueste con una mujer menstruando, Vegila es herbasa y revele su desnudez. Melamed, esto te enseña, Sheina isha tmeya chiyetze matve derech herbasa. Esto te enseña que la mujer queda impura solamente cuando la sangre sale por ahí y no por otro lado. Acá termina la discusión entre Rabbanan y Rabbi Yitzhak. Cada uno, digamos, tiene su lógica de qué es lo que aprende de cada uno de estos psukim, y en la práctica no es que se llegue a una conclusión. Ya está, vos tenés tu forma de entender las cosas, yo tengo mi forma de entender las cosas y otra cosa. Ya está. Terminó la cuestión. Bien, vamos a empezar, no vamos a llegar a terminarlo porque es bastante complejo, pero vamos a empezar aunque sea la discusión siguiente. La discusión siguiente vuelve a la Mishnah, terminamos con Rabbi Shmuel, Rabbi Yitzhak y Rabbi Akiva. La próxima prohibición en la Mishnah que hablaba de Kares, de que la persona recibe malcus, recibe latigazos, a pesar de que en realidad la prohibición era Kares, era ser recortado, es Tome She'ojales a Koidesh. Una persona impura que comió Koidesh. Ahora, la palabra Koidesh es una palabra bastante tricky, engañosa, no pasa nada, engañosa. Acá y en todo el Talmud, en el mundo talmúdico, Koidesh significa un korban, algún tipo de ofrenda. Hay diferentes tipos, algunos ni siquiera son comestibles, digamos, que se queman totalmente en el altar, pero hay otras que sí son comestibles, korban toida, y había otros. Okay. A veces el Kohen come, Shlamim, a veces el Kohen come, a veces comen los Bailim, comen los dueños del korban, sea como fuera. Eso se llama Koidesh. En la Toira, la palabra Koidesh tiene dos significados. Uno es este mismo, un korban, una parte de un korban, una ofrenda, y el otro es Truma. Truma, también se llama Koidesh. Y es bastante, la Gemara lo explica, pero en el texto mismo, si uno solamente se queda con Torah Shebiksav, con la Torah escrita, es bastante complejo identificar si está hablando de Truma o de Koidesh, de un korban. ¿Qué es Truma? Bekitsur, Truma
cuando uno producía en su campo producto, por ejemplo trigo, hecha la cosecha y varios otros procesos para producir en sí los granos de trigo, etc., uno está obligado a separar un porcentaje de ese producto para el Kohen. La Toira misma no da un número de porcentaje, nuestros sabios aplican un número de porcentaje, es el 2%. 50 ava o 60 ava parte, Okay, 2%. sí, depende de cuán bondadoso son, pero sí. Y la idea es que, de vuelta, la Toira no dice cuánto, entonces, incluso si uno agarrase un granito de trigo y se lo da al Kohen, sos un desagradable, pero cumpliste la obligación. Cuando se hace la jalá... Jale es otra donación, no tiene que ver con truma. No puede Es ser otra que se donación. quema... No, hoy en día se quema, antiguamente Sí. se le daba al Kohen. Por eso, antes. Sí. Pero es otra. Sí, es otra donación. Vos tenés truma, después tenés Maizer Rishon, el primer Maizer, el primer diezmo, que es un 10%. No, Tenés pero ese es Maizer- para los Levín. ese para el Levi. Maizer Sheini es el segundo diezmo, ese se lo comía en Yerushalayim. Ese se separaba de los 7 años, primero, segundo, cuarto, quinto. Eso es Maizer Sheini. Maizer Oni, no. Uno es para los pobres. Ese es por eso. El tercero y el sexto año es Maizer Oni, el diezmo para los pobres. Es el mismo diezmo, Sí. pero depende del año, del ciclo de 7 años de Shemitah, si era Maizer Sheini o Maizer Oni, o diezmo para los pobres. Estas eran las donaciones básicas. Después tenés Jala, tenés Peya, Primogénito, primero Leket, fruto. un montón. Son 24 donaciones al Kohen de diferentes cuestiones. Bien. Dicho todo esto, la discusión que se nos viene ahora es una discusión larga y compleja entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan sobre versículos que hablan de Kodesh, de la Toira, no en el contexto talmúdico que está claro que es una ofrenda, sino en la Toira, donde puede ser una ofrenda, puede ser truma. Y vamos a ver que en realidad está hablando de truma. En muchos casos está hablando de truma, y esto es parte de la discusión. Lo que pasa es que con truma es todo un tema que ¿quién puede comerlo? Ok, claro que sí. Tiene que estar puro, tiene que ser Kohen, o Bas Kohen, hija de Kohen, no puede estar casada, tiene que volver a la casa. Es un lío, sí, correcto. No es, digamos, el punto que se discute acá, simplemente para dar el contexto de lo que estamos hablando. Sí. Bien, ¿qué dice la Mishnah? Tome she'ochal sakoidesh. Una persona impura, un Kohen estamos hablando acá, un Kohen impuro, por algún tipo de impureza, tiene prohibido comer un korban, una parte de un korban. Hay partes del korban que se podían comer solamente en el Beis Hamikdash, partes del templo, partes del korban que se podían comer en Yerushalayim, fuera de Yerushalayim no, pero en Yerushalayim podías irte a tu casita y comerte allí el korban, lo que sea. Pero si está impuro el Kohen no puede comer de esto. Que vaya a comer otra cosa, no quiere decir que tiene que ayunar. Comer otra cosa, pero esto no. Bien. En la Toira, ahora no tengo el pozo que en sí en la cabeza, no tengo en Gemara Shavuos, se habla de esto ampliamente y largo. En la Toira están juntos Abo el Akoidesh, una persona que entra el Amikdash, quiero decir, una persona que entra al templo, un Kohen que entra al templo impuro, o un Kohen que come de un korban estando impuro, recibe el castigo de Kares. Y si lo hizo sin querer, trae un korban, una ofrenda. Lo que estamos discutiendo acá es si recibe Malkus o no. Que en la práctica la Mishnah dice que sí recibe Malkus, el latigazo, si le advirtieron que tiene que recibir latigazo. Bien. Entonces, por eso la Gemara acá va a empezar a poner juntos la persona que entró, el Kohen, que entró al Beis Hamikdash, o el Kohen que comió de Kodesh, y va a aparecer también el Kohen que tocó algo santo estando impuro y automáticamente le generó impureza. Si recibe Kares o no. La conclusión es que no recibe Kares por eso. Pero hay un paso que dice mejor Kodesh lo dice acá. No puede tocar Kodesh. ¿Y qué es Kodesh? Truma. Es otra cosa, no es un korban, es truma. Vamos a ver. Bish loima bola mikdash tome ksiv oinesh ksiv azara. Tiene sentido cuando hablamos de un Kohen que entró al Beis Hamikdash y estando impuro, está escrito el castigo y está escrito la advertencia, que siempre comentamos las dos componentes. ¿Dónde están escritos? Oinesh, Dixiv, el castigo está escrito lo siguiente: es Mishkan Hashem Timel,
el santuario de Hashem impurificó, Benichresa, y va a ser recortado. Está clarísimo. Entraste al Beis Hamikdash o al Mishkan, en este caso lo mismo. Impuro, Kares. Azara, ¿dónde está la advertencia? Veloy tamu esmahaneihem. No impurifiquen su campamento. El campamento del Kohen es el Beis Hamikdash, el templo. ¿Listo? Está claro. Está prohibido y tiene castigo. Hoy para quien entra al templo. Perfecto, impuro. Pero, una persona impura, un Kohen impuro que comió Kodesh, encontramos un versículo escrito que tiene un castigo. Sí, está escrito. Una persona que coma de la carne de la ofrenda de paz, es un tipo de ofrenda, shlamim, no importa los detalles, para Dios, y tiene tuma, el tipo come estando impuro, come un pedazo de korban, de ofrenda shlamim, estando impuro. Benichresa, el paso dice, y va a ser recortado. Oynesh, va a ser castigado. El azar aminaim, pero ¿dónde está escrita la advertencia? No dice nada. La Torá no lo dice. Toda la discusión que sigue es sobre cuál es realmente el versículo que constituye la advertencia para no comer un korban estando impuro. Reish Lakish dice, el versículo dice, todo Kodesh no podés tocar. Esa es la traducción literal del versículo. Esto va a tardar, ¿sí? Pero al final de la discusión se entiende, digamos, cada parte. Pero vamos paso a paso. No podés tocar todo Kodesh. Toda cosa santa. ¿Qué es cosa santa? Los corbanos, que se las ofrendas. Rabbi Yochanan dice, no señor, ese paso nada que ver. Está hablando de otra cosa. Ahora vamos a ver. Tanei Bardela es un nombre. Enseñó Bardela lo siguiente. Hacia tu mazo y tu mazo. Hay una comparación de lugares. De esta comparación de palabras en diferentes psukim, en diferentes lugares, vamos a aprender la advertencia de una persona que comió, estando impuro, comió kodesh, recibe kares. Está prohibido. El paso de oynesh de prohibición está escrito. La advertencia que está prohibido. Si baja, está escrito aquí. Vetumasei ala benichresa. Y su impureza está sobre él y será recortado. Aquí significa el tipo que comió un pedazo de shlamim, de korban, comió un pedazo de korban estando impuro. Está escrito en el castigo, claramente va a ser recortado. Y está escrito Ashi Tome ie hoy tu mazo y voy. Impuro estará, aún su impureza está sobre él. Parece una redundancia. El tipo está impuro y además su impureza está sobre él. ¿Para qué está esta redundancia? Ma le halan oynesh veazara. Si no recuerdo mal, tengo que mirar el posuk de vuelta. Vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a... Este no me acuerdo exacto de qué está hablando. Para decir las cosas bien. Ok, una persona que toca, y particularmente un kohen, el problema más grande es el kohen, pero acá en general Parshas Jukas está hablando de la vaca roja, cómo se purifica una persona. Ahora no quiero entrar en todo el proceso, no me interesa en ese punto. ¿Cómo se purifica una persona que está impura por haber tocado a un muerto o por haber estado en un lugar con un muerto, etc.? Entonces, si la persona no cumple con todo el proceso de purificación, esto es Bamidbar Yutes, en el capítulo 19, si la persona no cumple con este proceso y entra al Beis Hamikdash, entra al templo o come parte de un korban, etc., tome y está impuro. Hoy tú vas y voy, su impureza está sobre él, no puede, está prohibido. Vamos a buscar el paso exacto, va a ser más claro. La Torá dice,
Kol hanogea bemeis, este es el 19, capítulo 19, versículo 13. Kol hanogea bemeis benefesh adam ha'adam. Toda persona que toca a un muerto, asher yomus, que se muera, velo yizhata, y no pasó por el proceso de purificación, es mishkan Hashem timei, impurificó el santuario de Dios, porque entró, si no estando en tu casa no impurificas nada, impurificas tu casa. Benichreso anefesh ha'im Israel, y va a ser recortada este alma del pueblo judío, kimei nidalo yzerak alav, porque no se tiró, no se salpicó sobre él las aguas mezcladas con la ceniza de la vaca roja, etc. Tome y él estará impuro, hoy tú vas a ser vos, su impureza está sobre él. Yo sé que su impureza está sobre él, me acaba de decir, está impuro. Entonces viene Rabbi Yohanan y dice, ¿cómo es en el caso de la vaca roja, con la impureza de muertos? Está escrito claramente, hoy Neshviazara, está escrito el castigo y la advertencia, Afkan, aquí también, aquí es la persona que comió de un korban estando impuro, hoy Neshviazara, hay castigo y también hay advertencia. Gzei comparamos un lugar con el otro. Traemos todas las leyes de la vaca roja, en este contexto por lo menos, todas las leyes de la vaca roja al tipo impuro que come un korban. Bien. Una vez que tenemos a Reish Lakish y Rabbi Yohanan, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta aquí con las clases pasadas, entre todos los otros personajes, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel y Rabbi Yitzchok, entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan. ¿Por qué uno aprende así y el otro aprende así? Bish, lo llama Reish Lakish, lo llama Rabbi Yohanan. La primera es más fácil. Tiene sentido que Reish Lakish no diga lo que dice Rabbi Yohanan, Gzeira Shava lo llame, porque nunca recibió esa Gzeira Shava como tradición. Esa comparación de lugares entre la vaca roja y el tipo que come un korban impuro, estando impuro. Más que comparación es esa link, unión. Sí, un link. Unión de lugares. Ok, vale. Unión de lugares. Entonces, ¿por qué que Reish Lakish no diga como Rabbi Yohanan? Tiene sentido. Bishloima dice Rabbi. Con Shalom, tiene paz. Estoy bien, no me molesta. La Rabbi Yohanan Maitaima le llama que Reish Lakish. Pero ¿por qué Rabbi Yohanan no trajo el versículo que trajo Reish Lakish? Dejó el Kodesh lo hiciga. No podés tocar ningún Kodesh, ningún sea lo que fuera que quiere decir, ningún Kodesh. Para Reish Lakish es un korban. Omar Leja, entonces Rabbi Yohanan te va a decir, Hahu, ese versículo, dejó el Kodesh lo hiciga. Azara le truma, es una advertencia de que no podés comer truma estando impuro. Ok, miramos a Reish Lakish. Reish Lakish, azar le truma minale. ¿De dónde sacó Reish Lakish que una persona impura, un kohen impura, no puede comer truma? Nafkalei me ish mizera aroin veutzarua oizav. Están parshas Tazria, si no me equivoco. Una persona de la descendencia de Aarón que está Zarúa, tiene tzaraz, que es una enfermedad milagrosa que ahora tampoco voy a detallar porque no viene al caso, está impuro, es una impureza, es un tipo de impureza. En la Toira, la gente estudia el Humash, no entiende nada, lamentablemente. Hay montones de tipos de impurezas diferentes, no son todos lo mismo, no se resuelven, o sea, no se purifican todas igual. Es impuro, sí, pero no es impuro, todo igual. Tzaraz es un tipo de impureza. Una enfermedad en la piel, en las paredes, lo que sea. Está mal traducido como lepra. traducido como lepra, pésimo traducido como lepra, pero así dice la gente. Yo qué sé. El Rambam tiene toda una explicación larga sobre este asunto, era milagroso, y no existe hoy en día. Existía solamente en Eretz Israel. Zav, literalmente Zav significa fluir. Significa que le salía un fluido por ahí al hombre. Como la mujer también podía ser Zava, pero no es el punto ahora. Un hombre, acá estamos hablando de un hombre. Entonces, el versículo dice, repitiendo claramente, Ish misera Aarón. La Toira repite a veces palabras, es la forma correcta, digamos, en la Toira de hablar. Un hombre, esto se refiere, de la descendencia de Aarón, que tenga la impureza de Tzoraz o la impureza de Zav. Y Reish Lakish explica, ¿qué es, traducción? ¿Qué encontramos que es igual en toda la descendencia de Aaron? ¿Por qué la Toira dice Ish misera Aaron? Cada persona de la descendencia de Aaron. ¿Por qué no dice Kohen? Y ya está. Ve Ish Kohen, ya está, yo sé que son descendientes de Aaron.
¿Para qué me enseñas eso ahora? No me interesa, está en otro lugar. ¿Por qué hace toda una cosa? No, cada persona de la descendencia de Aarón. Porque te quiere enseñar, esto es lo que explica Reish Lakish, te quiere enseñar que estamos hablando no de cualquier tipo de prohibición. Porque, por ejemplo, no todos los descendientes de Aarón participan de todos los asuntos de la misma manera. Por ejemplo, una mujer descendiente de Aarón, hay cosas que no participa. No come ciertos corbanos, ciertas ofrendas. Pero entonces dice Reish Lakish, ¿por qué la Torá acá dice Zera Aarón? La descendencia de Aarón, como que son todos iguales. Quiere decir que estamos hablando de algo específico en el cual todos los koyanim son iguales. ¿Qué es esto? Truma. Truma. Es lo único que encontramos, que cualquier kohen, si está impuro o no, y hay condiciones bajo las cuales no, pero digamos, dadas las condiciones normales de cualquier kohen, puede comer truma. Puede comer truma. Entonces, ¿de dónde aprende Reish Lakish? ¿De dónde aprende Reish Lakish que un kohen tiene prohibido comer truma si está impuro? De este versículo que habla de tzaraz o de ziva. Zav. Bien. Automáticamente lo miramos a Rabbi Yochanan. Ok. Rabbi Yochanan quería aprender que un kohen tiene prohibido comer truma cuando está impuro, porque decía mejor koidesh lo hiciga. Estando impuro no puede tocar ningún koidesh. Esa era truma. Pero Reish Lakish aprende de otro versículo, que aparentemente incluso es más claro. Un kohen, un descendiente de Aarón, estando tzarua y zav, el kodashim lo yoichal, dice el paso. No puede comer kodashim. Truma, dice Reish Lakish, no es korban, es truma. Kodashim. Y entonces, ¿qué hace Rabbi Yochanan con este versículo? Rabbi Yochanan tiene una resolución muy interesante. El pasuk del versículo que acaba de traer Reish Lakish, dice, no puede comer kodoshim, descendiente de Aarón, no puede comer truma, comer truma. El otro versículo dice mejor kodesh lo hiciga, no puede tocar truma. Un versículo está hablando de comer truma, el que trajo Reish Lakish, que Rabbi Yochanan lo utiliza para un kohen impuro, no puede comer truma. Y el otro versículo de donde Reish Lakish quería aprender la advertencia de que no se puede comer un korban, que un kohen no puede, estando impuro, no puede comer korban, mejor kodesh lo hiciga, no toques todo kodesh. Rabbi Yochanan dice eso se usa para no tocar truma impura. Pero no, como decía, la truma no está impura. Cuando el kohen está impuro, perdón. Sí. Cuando el kohen está impuro, no tocar truma. Pues la truma puede estar impura también. Hay otros dinim, hay otras leyes, hay que quemarla, qué sé yo, no se puede comer. Depende de qué clase de truma es, no se puede comer. O sea, si el kohen está impuro, no lo puede comer. Si la truma está impura, el kohen puro tampoco la puede comer. El kohen impuro tampoco la puede comer. Bueno. Dicho esto, no puede comer. La truma impura se destruye. Sí, hay casos de truma que se puede usar lejasaca para prender el fuego, sí, para calentar la casa o sí, cosas así. Pero bueno, son otros dinim, otras leyes de truma. Son re complicadas. ¿No? Sea como fuere, hasta acá lo que tenemos es, si se animan, seguimos tipo 10 minutos más y lo terminamos, porque volver sobre esto, la clase que viene va a ser terrible. Ok, lo que tenemos hasta acá, no pasa nada. Sí, para él está todo bien. Gracias. Ok. Vaya, seguimos, dale. Hasta acá lo que tenemos es Reish Lakish quiere aprender de un pasuk, Fejol koidesh lo hiciga, no se puede tocar koidesh, que un kohen impuro no puede comer un korban, una parte de un korban, lo que sea, korban, para simplificar, ¿sí? No puede comer korban. Rabbi Yochanan utiliza ese versículo para decir el kohen impuro no puede tocar truma, porque la impurifica, no puede tocar truma. Y el versículo que Reish Lakish trajo para que un kohen impuro no puede comer truma, Rabbi Yochanan dice, sí, tenés razón, un kohen impuro no puede comer truma. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, hasta aquí aparentemente estaría todo básicamente ordenado. ¿Por qué? Porque Reish Lakish tiene su lugar donde él tiene la advertencia de que un kohen impuro no puede comer korban, mejor kodesh lo hiciga.
El castigo está escrito claramente. Rabbi Yochanan tiene advertencia de la Gzeira Shava, Tumasoy, de este link, de esta unión de lugares. Rabbi Yochanan dice, ¿cómo sabes que un Kohen impuro no puede comer truma? Ish mizera Aaron, un hombre de la descendencia de Aarón. Perfecto. Reish Lakish dice, sí, es verdad, de ahí no se puede comer truma. Y Rabbi Yochanan dice, el versículo que Reish Lakish usa para no comer de un korban, yo lo uso para que el Kohen no toque truma. Uno podría preguntar, ¿y Reish Lakish de dónde saca que un Kohen no puede tocar truma? Ese es el vínculo que falta. Paciencia. La Gemara antes se detiene en otra cosa. La Gemara dice, Reish Lakish, un momento, encontramos que Reish Lakish, voy a traducir primero, este versículo, en todo Kodesh no podés tocar, lo utiliza como advertencia para un Kohen que no puede comer, un Kohen impuro, no puede comer korban. Encontramos un lugar en donde Reish Lakish usó el mismo versículo para otra cosa. Y no podés usar el mismo versículo para dos cosas, a menos que utilice diferentes palabras, pero bueno, en general. Ese versículo, Reish Lakish mismo lo utiliza para un Kohen impuro que tocó Kodesh y lo impurificó. De Itmar, porque fue dicho, una persona impura que tocó un korban, una ofrenda, Reish Lakish dice recibe latigazos. Rabbi Yochanan dice no recibe latigazos. ¿Por qué? Reish Lakish dice que recibe latigazos por ese mismo versículo. No puede tocar todo Kodesh. El versículo que Reish Lakish usaba para decirnos que un Kohen impuro no puede comer korban, él mismo lo usa para que un Kohen impuro no puede tocar korban. ¿Y cómo usas el mismo versículo para las dos cosas? Rabbi Yochanan dice que un Kohen impuro que toca un korban y lo impurifica no recibe latigazos. ¿Por qué? Porque cuando dice mejor Kodesh lo siga, no toques todo Kodesh, darle truma de asa. Ese paso que ya dijimos que Rabbi Yochanan lo utiliza para truma. No está hablando de un korban, está hablando de truma. En todo caso, será que el Kohen no puede impurificar la truma. Tenés razón, no se puede. Pero no me vengas a hablar de Kodesh, de korbanos. Entonces Reish Lakish contesta así. El mismo versículo lo usamos para dos cosas. Mejor Kodesh lo hiciera. Reish Lakish explica así. Cuando un Kohen impuro toca un korban y lo impurifica, del hecho de que la Toira dice esta prohibición en forma de neguía, de tocar, de vuelta, no se olviden que Reish Lakish está explicando por qué del mismo lugar aprendemos que un Kohen impuro no puede comer Kodesh y un Kohen impuro no puede tocar Kodesh. Dado que la Toira habló en forma de tocar, a pesar de que, de vuelta, dentro del mundo de Reish Lakish, está hablando de comer y tocar, pero dijo tocar, Azara Iskash Kodesh Lemikdash. La advertencia aquí es, como habla de tocar, la advertencia aquí es que la Toira está comparando, poniendo en el mismo lugar Hekesh. Hekesh significa igualar, comparar Kodesh, o sea, el korban propiamente dicho, comer o tocar el korban, con Mikdash, con entrar al Beis Hamikdash. Con entrar al Beis Hamikdash. En este versículo, dice Rashi, el versículo dice así, Bechol Kodesh lo hiciga, Vel Hamikdash lo hizaboy. En el mismo versículo dice, todo Kodesh no puede tocar y no puede entrar al Beis Hamikdash. Ahí vemos que están uno al lado del otro. Y más adelante vamos a ver, lo digo del Rashi, pero va a aparecer en la Gemara, es interesante. Más adelante vamos a decir así, Ma Mikdash yesh bazarat netilas neshama. ¿Cuál es la prohibición a la cual la Toira está haciendo referencia cuando dice Bechol Kodesh lo hiciga? No toques Kodesh y no entres al Beis Hamikdash. Están juntas. Si están juntas, quiere decir que la prohibición tiene que ser del mismo tipo, la misma gravedad, digamos. Por eso están juntas una al lado de la otra. La Toira
igualó una a la otra. ¿Cómo es la prohibición cuando uno entra al Beis Hamikdash? Recibe kares, te matan, netilas, neshama, te sacan la neshama. Entonces cuando hablamos de Hol Kodesh lo Isigá, que no puede tocar Kodesh, tiene que ser una prohibición grave, en la cual te sacan la neshama. Porque el versículo lo dice juntos, y después dice Benijresa, y va a ser recortado. Y por tocar truma, no recibís kares. No sos recortado del pueblo judío porque el Kohen impuro tocó truma. No es para tanto. Está prohibido, está bien, pero no es para tanto. Entonces Reish Lakish automáticamente dice, ese versículo no puede estar hablando de tocar truma, está hablando de tocar kodesh. Tocar un korban, esto ya es más grave. Se supone que sos un kohen, tenés que tener cierto cuidado, etc. Que tocaste un korban estando impuro, pues te quitan la neshama. Esto es lo que dice Reish Lakish. Lo aprende de la comparación de que dice, todo kodesh no puede tocar. Para Rabbi Yochanan está hablando de truma, para Reish Lakish dice, no, es un korban. ¿Cómo sabes? El Hamikdash lo hizo y tampoco puede entrar al Beis Hamikdash. La misma gravedad, tocar un korban y entrar al Beis Hamikdash. Ok. Entonces Reish Lakish puede utilizar este versículo para los dos asuntos. La advertencia, no el castigo, la advertencia del kohen impuro que come kodesh y la advertencia del kohen impuro que toca kodesh. Pregunta de vuelta a la Gemara, no se queda conforme. ¿Casi la ágila asa? ¿Estás seguro que ese versículo Bejol kodesh lo isigá aún me querés decir que lo usa Reish Lakish para esto? O sea, para el kohen impuro que come truma, para el kohen impuro que toca kohen impuro que come korban y kohen impuro que toca un korban. No, señor. Este versículo Reish Lakish lo utiliza para un kohen impuro que comió carne de un korban antes de haber salpicado la sangre en el altar. ¿Cuándo es que? Esto es súper complejo y largo, no lo quiero hacer ni complejo ni largo. A propósito, ¿cuándo es que el kohen, en los korbanos, en las ofrendas que correspondía comer, cuándo es que el kohen puede comer de esa ofrenda? Cuando se salpicó la sangre de la ofrenda en el altar. Si no se salpicó la sangre de la ofrenda en el altar, ese korban todavía no está permitido comer. Lo korbu matirav, así se dice. No fueron ofrendados las partes de ese korban que permiten al kohen comer del korban. Lo korbu matirav, esa carne está prohibida comerla. Entonces, cuando el pasuk dice Bejol kodesh lo isiga, no toques kodesh, vamos a ver que Reish Lakish lo utiliza para un kohen impuro que comió carne de un korban antes de ser salpicada la sangre en el altar. De Itmar, porque fue dicho, un kohen tomen impuro que comió carne de un korban, cualquiera, antes de que se puede comer, a esto me refiero, antes de haber sido salpicada la sangre en el altar. Reish Lakish dice, recibe latigazos este kohen, comió carne que no podía comer. Rabbi Yochanan dice, no recibe latigazos. ¿Por qué? Reish Lakish dice, recibe latigazos porque la Torá le dice, no puede tocar kodesh. El tipo este se comió un pedazo de korban, estando impuro. Loishna, no hay ninguna diferencia. Lifnei zrika, veloishna le achar zrika. No importa si esta acción, esta actividad de comer fue antes de haber sido salpicada la sangre, después de haber sido salpicada la sangre, la Tere no repara entre uno y el otro, no divide entre uno y el otro. Dice, mejor kodesh básica no puede tocar, punto. Rabbi Yochanan Oimer, Ein Eloike. Rabbi Yochanan dice, no recibe latigazos. Este kohen impuro que comió carne del korban antes de haber sido salpicada la sangre. ¿Por qué no recibe latigazos? Rabbi Yochanan le tame, porque Rabbi Yochanan sigue su propia lógica de Omar, Kra, Tumasa, porque el versículo dice, como dijimos anteriormente, en Axega Shah, una unión, un vínculo entre dos lugares diferentes, su impureza, no se olviden que uno estaba hablando de impureza de muertos para Duma, la vaca roja, y el otro estaba hablando de la impureza, no decía qué tipo de impureza, pero estaba hablando de entrar en el Beis Hamikdash, entrar en el templo impuro. Y cuando dice en la Toira
Momento, acá tendríamos que revisar un paso de vuelta. Tome y hoy Tomás hoy, ¿dónde está? Falta un paso. Acá está. Tomás, sí baja. Tomás y Alá, un versículo dice: la nefesh yotoichal basal mizebach hashlamim asher lashem Tomás y Alá. Este es el versículo que está citando ahora Rabbi Yochanan. La persona que coma de carne de un zebach, de una ofrenda de shlamim pacífica, Betumaso y Alá, y su impureza está sobre él y va a ser recortado. Ese versículo, ¿en qué etapa del Korban está hablando? Está hablando después de haber sido salpicada la sangre. Después de haber sido salpicada la sangre. Entonces, para Rabbi Yochanan, si el kohen impuro comió antes de haber sido salpicada la sangre, no recibe latigazos. Porque ¿en qué lugar dice que recibe latigazos o recibe cares, etcétera, después de haber sido salpicada la sangre? ¿Por qué? Porque se aprende de una comparación entre un vínculo entre dos lugares, y de donde aprendemos es un momento del Korban cuando ya fue salpicada la sangre. Bien. Ahora lo miramos a Reish Lakish. ¿Qué es lo que nos falta de Reish Lakish? Reish Lakish decía: Bechol kodesh lo isiga. ¿Cómo sabemos que un kohen tamei, un kohen impuro, no puede comer de un korban? No puede tocar kodesh. Bechol kodesh lo isiga. No puede tocar kodesh. Todo kodesh no puede tocar. Esa es la traducción del versículo. Pero eso lo utilizó Reish Lakish para otra cosa. Para enseñarte que un kohen impuro que comió carne de un korban antes de haber sido salpicada la sangre recibe latigazos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar ese mismo versículo para otra cosa? Responde la Gemara, es muy fácil. Lo saca de otra parte del versículo. Bechol kodesh, todo kodesh. Podría haber sacado esa palabra. Podría haber dicho bekodesh lo isiga, en lo santo no toque, que quiere decir no comer y no tocar. Que para Reish Lakish recibir latigazos por comer y por tocar. Pero dice bechol kodesh, todo lo kodesh. La palabra que está de más. Esto te enseña que el kohen que comió de un impuro, que comió de un korban antes de haber sido salpicada la sangre, recibe latigazos para Reish Lakish. Entonces, del mismo versículo aprendió tres cosas de Reish Lakish. Lo que pasa es que de diferentes partes del versículo: que el kohen impuro no puede comer korban, que el kohen impuro no puede tocar un korban, que recibe latigazos, cares por las dos cosas, y si le advirtieron latigazos, recibe latigazos, y que el kohen impuro no puede comer carne de un korban ni antes de haber sido salpicada la sangre, ni después de haber sido salpicada la sangre. Para finalizar y para cerrar, Tanya Kavase de Reish Lakish, encontramos una braisa que quedó fuera de la Mishnah, ya explicamos, que expresa la opinión de Reish Lakish. Dice la Toira, dice la braisa: Bechol kodesh lo isiga, cita versículo primero y ahora va a explicar. No puede tocar todo kodesh, azara le oichel. Esto es una advertencia para quien come kodesh, que es lo que quiere decir Reish Lakish. Porque para Rabbi Yochanan este versículo es truma, está hablando de otro mundo, nada que ver. Ata oimer, clásica estructura de una braisa. Primero trae el versículo, después dice: te enseña esto, y ahora empieza a cuestionar: ¿realmente te enseña eso? Ahora te voy a demostrar. Bechol kodesh lo isiga, no puedes tocar todo kodesh. ¿Y qué enseña esto? Azar le oichel, una advertencia para un kohen impuro que come kodesh, come un korban. Toimer azar le oichel, vos decís que esto es una advertencia para quien come, porque el castigo está escrito en otro lado. Esto fue el comienzo de toda la Gemara, ahí nadie lo duda. El castigo benigres, al que va a ser recortado, está escrito. Oye, no hay azar le noikeya. O quizás este versículo solamente es una advertencia para quien toca, porque dice siga, tocar. Talmud loimar, bechol kodesh lo isiga, velamikdash mikoime. El versículo dice: todo kodesh no puede tocar, e inmediatamente después dice: la mikdash lo isabo, y no puede entrar al templo. Makish kodesh la mikdash. Entonces la Torah está igualando, está poniéndolo al lado del otro. Comer kodesh, o mejor dicho, tocar kodesh con entrar, tocar un korban con entrar al Beis Hamikdash.
¿Cómo es la prohibición y el castigo de entrar al Beis Hamikdash o al tabernáculo, al Mishkan o al Beis Hamikdash? Es lo mismo. Es una prohibición cuyo castigo es ser recortado y es grave. De la misma manera, Kodesh, acá hay una corrección, Kodesh, en el texto mismo, cuando la Torah dice no toques todo Kodesh, está hablando de una prohibición grave. Veí benequía, y si estamos hablando de tocar nada más, mi ika netilas de shoma, ¿acaso te van a matar, o mejor dicho Dios, ¿sí? En el juzgado celestial, te va a cortar el alma porque tocaste un korban estando impuro? No, elo beajilo, esto está hablando en comer. Punto. Después la Gemara sigue con otra cosa, que nada que ver. Pero con esto, digamos, tenemos cerrada de dónde aprendió cada uno su lógica. Lo interesante es que al fin y al cabo, la lógica es esto. Porque la ley es, como dice la Mishnah, tome, sheoja, koidesh, recibe latigazos. Si lo advirtieron latigazos, recibe latigazos.